Bueno, saludos a todos. Todos conocemos el resultado de las personas, pero no conocemos el proceso que pasaron para llegar a ese resultado. Bienvenidos a Creando un Carácter Podcast. En el día de hoy tenemos la bendición de estar junto a mi amado pastor, eh, padre de familia, trabajador, un hombre trabajador, electricista, carpintero, todo lo que tú te puedas imaginar, el hombre lo puede hacer. Ingeniero de audio, todo lo que te puedas imaginar, como dije, el hombre lo puede hacer. Quiero que le dé un aplauso a Juan Ruiz. Que te bendiga. Qué introducción, ¿verdad? Qué introducción. ¿Cómo está en el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Agradecido con Dios, ¿verdad? En la oportunidad que nos da de poder entrar, tener este tiempo aquí, preparado para ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, pues estamos listos. Estoy emocionado porque es una primera entrevista que hago así a un pastor como tal. Porque ya hice una entrevista en el canal y fue a una muchacha que no es pastor, bueno, es casi pastora, pero no es pastora. Pero es mi primera entrevista a un pastor como tal. Y que vamos a darle la oportunidad a la audiencia que pueda conocer quién es Juan Ruiz y cuéntanos un poco de cómo fue tu infancia, de cómo te criaste y esas cosas. Okay. Bueno, yo nací en Puerto Rico, en la ciudad de Yabucoa. Estuve en Puerto Rico como hasta la edad de 21 años y de ahí vine aquí a la Florida. Y de la Florida he estado aquí desde 1998, so llevo ya casi para 30 años aquí, para la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos. En tu infancia, ¿qué piensas que fue algo que te definió como para tú ser quien eres hoy? Bueno, mi infancia fue un poquito duro, ya que yo vengo de una familia no pudiente, ¿verdad? Donde no había mucho dinero del campo. So vengo de ese lado donde saber lo que era almorzar y no había para cena, o si no se almorzaba se podía cenar. So pasar por eso donde había un solo zapato para el año entero escolar, y si se rompía, pues tenías que ir con el roto, o sea, con tape, con lo que fuera, ¿no? ¿Y tu familia siempre fue cristiana o hubo un proceso ahí o sea, que siempre estuvieron en la iglesia, te criaste en la iglesia? Bueno, yo vengo, mi mamá no era cristiana a un punto, pero desde chiquitito reconozco que mi mamá se convirtió junto con mi padrastro. Y mi vida mayormente, yo diría como de ya los 6 7 años, ellos se convirtieron. Y de ahí en adelante, pues conocí lo que, ¿verdad? Lo que era el cristianismo. ¿En qué momento de tu vida, o sea, en tu crecimiento como joven, como parte de familia cristiana, cuando tú podrías decir que te diste cuenta que Dios tenía un propósito con tu vida? Fíjate, desde bien temprano, bien temprana edad, yo diría algunos 8 años, ya a partir de los 8 años, en aquel tiempo, ¿verdad? Había lo que era, yo creo que todavía se hace, ¿verdad? Los servicios de los niños. Y me gustaba lo que era predicar, me gustaba lo que era estudiar la palabra y lo que era esa prédica de Jonás, ¿verdad? Y en los servicios de los niños, pues predicaba y traía esa enseñanza. Pero también miraba lo que eran los pastores, el sur, lo que era la corbata. So, siempre me gustaba eso. Y cuando me decían para predicar, yo quería que si la corbata, que si esto, porque yo, ¿verdad? Uno siempre quiere modelar esa figura de lo que uno va creciendo. Y un día no tenía corbata ni nada y le dije a mi mamá, yo sin corbata yo no voy a predicar, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, realmente, si tú tienes fe, tú le pides al Señor lo que tú quieras,
y Él te lo dará. Y así mismo yo fui y estuve un tiempo en oración y le dije, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Yo quiero una corbata para poder ir y predicar tu palabra. Y salí desde la casa, era un apartamento donde vivía, ¿no? Y cuando bajé en el primer piso había ¿verdad? Un bolso enrollado así con su recibo. Y cuando lo abrí, era una corbata con su recibo y con todo de niño. De esa es la que tú haces clip-on. Y en aquel momento es donde comencé a experimentar, wow, Dios me escucha. Ese momento donde ese clic comenzó en mi vida, es decir, si yo le pido, Él me escucha. Y de ahí comenzó todo en mi vida a tener esa experiencia con Dios, mucho más allá de solamente saber que hay un Dios. No sé si puedes compartirnos un poquito de cómo fue ese proceso, porque uno no nace siendo pastor, sino que uno se hace pastor, como uno dice, por las experiencias que uno pasa y ya por el llamado también que Dios le da a uno. Si nos puedes contar un poco en eso de tu... Dijiste que te mudaste a la Florida y cómo tú podías ver a Dios en esos momentos que a lo mejor... No sé si estuviste todo ese tiempo dentro de la iglesia o si pasó algo en ese transcurso. Pues fíjate, qué bueno que preguntas, ¿verdad? Como hijo de la casa, he oído el testimonio a partir de esa edad de los 8 años, donde comienzo a tener una experiencia con Dios, 8, ya a partir de los 9 años, algo impacta mi vida. Y ese impacto en mi vida es donde fui abusado sexualmente, ¿verdad? Por una figura de lo que es la iglesia. Y hoy lo digo como testimonio para, ¿verdad? Para poder ayudar a otros, salir y entender y poder superar lo que es pasar por un proceso como este. Y eso es uno de los testimonios, ¿verdad? Que hoy por hoy puedo enseñar marca de decir, el enemigo trató de destroncharme, de tratar de cómo destruir tu vida, pero cómo Dios llega a tu alcance. So, a la edad de mis 9 años, yo paso por un proceso de lo que es una violación, de los 9 a los 13 años, y es ahí donde yo me revelo y digo, yo no quiero saber más de Dios. ¿Dónde tú estabas? Tú nunca estuviste ahí, tú no me protegiste. Tú sabes, por más que yo te amaba. Y ese cuestionar con Dios comenzó. Y a partir de los 13 años me aparté, no quería saber más de Dios. Y cogí la calle, cogí las drogas y comencé. Ya a la edad de los 16 años me cansé. Tuve 3 hijos, para la gloria de Dios. Y cuando yo llego a la Florida, ya yo tengo 3 hijos. Vengo a la Florida con... ¿Llegaste a los 16? Yo llegué aquí ya a los 21. Okay. Pero a los 16 me caso, estoy en Puerto Rico, estudio. Y entre todo eso está la calle, corriendo, como dice uno. Pero ya yo anhelaba un cambio en mi vida. Yo anhelaba... yo no quiero seguir aquí en este lugar. Este vínculo todo me recordaba lo que había pasado, los ataques del enemigo, todo esto. Ya las drogas no quitaban la ansiedad, ya el proceso de la calle, todo esto. Y estaba siempre buscando un out de ¿verdad? Del tratar de quitarme la vida. Me traté de quitar la vida por más de 3 ocasiones. La persona, ¿verdad? Me dice, ¿por qué no te amarras una soga al cuello y te tiras de ese árbol y te tira y nos hace el favor a todos? Eso mismo hice, y me amarré la soga al cuello, me zumbé y el palo se partió. Y fue ahí donde yo dije, ya todo se acabó. Aquí ya no hay más nada para mí. So, hubo una oportunidad de trabajo en la Florida y la tomé. Dije, yo quiero algo diferente. Yo no quiero más vivir más en esto que me recuerda esas palabras de tú no sirves para nada, tú nunca vas a lograr nada en la vida, tú eres bruto, tú nunca lograrás nada en esta vida. Y eso el enemigo sería recalcando esas palabras una y otra vez. So, yo necesitaba un out. Y ese out fue esa oportunidad de trabajo para venir a la Florida a trabajar. Cuando llego aquí, llegó a los 21 años, llegó a Tampa, lo que es la ciudad de Tampa, Florida, en cuestión de trabajo. En aquel tiempo, en el 98, eso lo que era Ybor City, eso era discoteca.
más de 20 y pico discotecas. So, cogí ese ambiente aquí. Y volví y cogí el ambiente de lo que fueron las calles, lo que fueron las mujeres, lo que fueron las drogas otra vez nuevamente. Y yo siempre, a pesar de todo, oraba y le decía al Señor, el día que tú me quieras sacar de esto, me acordaba del hijo pródigo. Señor, yo sé que estoy en la calle, yo sé que estoy aborrecido de esta vida, pero el día que tú me quieras sacar de aquí, tú me vas a llevar a una iglesia. Pues fue ahí donde ya dije, no puedo más, y me tuve que salir de Tampa y llegué aquí a Orlando. Cuando llego a Orlando, traigo a la madre de mis hijos, traigo a mis hijos acá, porque en ese año que yo estuve en Tampa, mis hijos no estaban aquí, la mamá de mis hijos no estaba conmigo. So, yo estaba en esa vida de soltero, como decimos nosotros. Y cuando ella decide venir con nosotros, dice, o me manda a buscarlo o todo se acabó. So, la traigo para acá, pero no la traje para Tampa. Decidí venir a Orlando. Y cuando vengo a Orlando, entonces pego una vida nueva, tratando nuevamente de darle una mejor vida a mis hijos, poder, ¿verdad?, hacer un cambio. Pero la calle, el enemigo, ¿verdad?, pointing fingers at you, señalándote en todo lo que hace, sigue esos dardos del enemigo. Tú no sirves, tú no eres ni un buen padre, tú no eres un buen esposo, tú no eres buen esto, tú no eres... Que a todo esto ahora con el tiempo he podido saber, ¿verdad?, que son los dardos del enemigo que vienen para juzgarte, para señalarte. Y llegó un punto en mi vida donde llegó que ya no podía más nada y llegó el divorcio. Al llegar el divorcio, pues yo me divorcio de la madre de mis hijos, ya se va para Puerto Rico y me quedo solo aquí. Y en ese tiempo solo, entonces, como decimos nosotros, sí que cogí cuesta abajo, al punto que ya no podía más nada. Y fue ahí donde conocí, en medio del divorcio, en medio de todo, conocí la que es mi esposa ahora mismo, la pastora. Y en ese proceso la conozco a ella, pero estoy en la calle. Estoy en ese proceso y ella dice, tú no estás preparado para tener una relación. Y aún así lo intentamos por 9 años, entre amistad, esto, lo otro, nos hacíamos novios, nos dejábamos. Y hasta que llegó un punto donde decidimos los dos qué vamos a hacer. Pues vamos a intentarlo, pero si lo vamos a intentar, lo intentamos de lleno. En este proceso siempre estaba Dios en el pensamiento. Aunque estás en las drogas, aunque estás en el mundo, aunque estás haciendo tantas cosas, siempre está Dios. En tu mente está. Y fíjate una cosa que quiero decirte. Siempre hubo el principio de lo que fue el ser agradecido, de lo que son los diezmos, las ofrendas. Y aunque yo no le servía al Señor, aún así, cuando llegaba mi cheque, yo siempre daba mis diezmos. Yo siempre daba mi ofrenda. Porque había tenido la convicción aún así. Y era la lucha entre la carne y el querer y el no poder, ¿verdad? So, cuando conozco cuando ya me meto lleno con la que es la pastora ahora, comenzamos y llegó el punto donde ya no pudimos más nada. Porque, ¿cómo voy a hacer? Por más que trato, yo le decía a ella, por más que trato ser un buen esposo, por más que trato que ser un buen amigo, un buen hijo, un buen padre, no puedo. Hay algo en mí, pero yo no había sido libre. Yo no le había dicho a ella lo que había pasado. So, el enemigo seguía con esos ataques de pánico, con esa ansiedad, con esa culpabilidad, con todo esto. So, no es hasta que ella dice, todo se acabó. Nos sentamos, hablamos y yo le digo a ella, ya no puedo más nada. Ella dice, no puedo más nada tampoco. Yo recogí las maletas, ready ya para irme de la casa. Y me acuerdo, por la noche estuvimos hablando. Y al otro día me levanté temprano, tenía las maletas ya preparadas. Ese día yo me iba. Estaba sentado en la sala viendo televisión y ella se levantó los nenes, se vistieron. Yo vi que se estaban vistiendo. Y le pregunto para dónde va y me dice, voy para la iglesia. A esto ya no iba a la iglesia. Una excuñada de ella la invitó a la iglesia. Y yo dije, ok, está bien, no hay problema. Ella se fue. Y en ese momento llegó un vacío a mi vida, a mi alma, donde me sentí solo, donde me sentí como que el mundo
se paralizó por un momento. Y a todas esas, esa fue la primera vez que como familia iban a visitar, ella iba a o sea, fue solamente ella que fue a visitar la iglesia. Ella decidió visitar la iglesia. Claro, la noche antes estuvimos hablando, ¿verdad? Nosotros no éramos personas, nunca habíamos sido personas de discutir frente a la gente ni estar con esa, ¿verdad? Con la cara de que estaba molesto. So, ella decidió ir con los nenes y yo dije, pues, aquí todo se acabó ya. Al recibir ese vacío en mi alma que nunca lo había sentido en mi vida, es como si algo se hubiera desprendido. Ese primer amor cuando se acabó, que tú pensabas que tú pensabas que todo estaba lo más bien y de la noche a la mañana todo se desprendió, donde tú sientes que se te desploma la vida entera, así me sentí. Hoy pienso que fue Dios quien provocó ese vacío en mi alma, donde yo la llamé y yo le dije, ¿qué haces? Y me dijo, estoy llegando a la iglesia como te dije. Yo le dije, ven y recógeme. Ella dio media vuelta, fue y me recogió sin pelear, fuimos a la iglesia. Llegamos a la iglesia, el mensaje entró, salió como si nada. Frente a la gente todo estaba perfecto. Hasta que vino una joven, 20 años, y nos dijo, necesito hablar con ustedes dos. Nosotros estábamos sentados a la parte de atrás. Y dijo, necesito hablar con ustedes. Le pedí permiso a los pastores. Y fuimos atrás a un área donde tenían. Y ahí ella nos dijo, así te dice el Señor. Anoche le dijiste a tu esposa que estás cansado de tratar de hacer las cosas bien. Cuando tratas de hacer las cosas bien, terminas haciéndolas mal. Cuando tratas de ser un buen padre, un buen amigo, un buen esposo, no puedes. Y todo exactamente lo que yo le hablé a mi esposa, ella a través de Dios me lo dijo en ese momento. Y se dio media vuelta y le dijo a mi esposa, anoche me pediste 5 cosas, me pediste esto, esto, esto y esto y esto. Y nos dice, y esta palabra viene de parte del Señor, para que ustedes sepan que soy yo el que estuve ahí con ustedes. Pero hoy yo le digo a ustedes que si ustedes me permiten a mí que yo sea el centro de su hogar, hoy yo transformo su vida y transformo su matrimonio completamente. Y así hicimos. Ese día aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, como nuestro Señor. Decidimos meternos de lleno, como decimos nosotros. Y nuestra vida cambió completamente. Yo siempre lo vi, tú me preguntaste del pastorado, yo siempre quería traer esto porque yo siempre, al ser marcado por una figura de autoridad, yo siempre dije, yo no quiero ser pastor. Y siempre le huí a esto. Conozco, el que conoce realmente el compromiso, el que conoce realmente lo que conlleva realmente el peso de ser un pastor, de guiar una oveja, de restaurar la oveja, de estar con ella, de amarla, de protegerla y darle cuenta al gran pastor. Ahí es donde está la diferencia que mucha gente no entiende. Es fácil coger un micrófono y predicar, pero realmente entender que un día va a ser llamado a cuenta. ¿A qué hiciste con las ovejas que te entregué? Y yo creo que ahí el que conoce el peso y conoce realmente lo que es el pastor, lo piensa, ¿verdad? Y de ahí en adelante siempre vino la profecía del pastorado, siempre vino, esto es lo que te dice el Señor, tiene un llamado pastoral, tiene el manto, tiene esto, y uno siempre como que... Hasta que llegó un momento que era tanto que yo dije, ok, ya, Señor, no te voy a decir que no. Pero si Moisés tuvo 40 años en preparación, yo dije, yo tengo 30, eso fue en mis 30. Yo dije, pues yo tengo 30 más 40, son 70 años. Entonces yo dije, a los 70 años yo puedo empezar, ¿verdad? Como decimos nosotros, pues, huyendo. Ahí ya no dije que no. Ahí dije, ok, Señor, cuando tú quieras. Y fue la bendición de Dios. Fue un proceso todo para llegar aquí, pero ha sido hermoso aparte de todo. Vamos a hablar un poquito de ese proceso. Dices que se convirtieron en la iglesia, ¿se quedaron en esa iglesia donde esa joven le habló o se fueron a otra iglesia a congregarse? Ahí estuvimos 3 años. Ajá. Estuvimos 3 años. Ese fue el fundamento. Ese fue el fundamento. Los otros días hablaba con mi esposa eso, que fueron esos primeros 3 años de preparación.
de preparación de liderazgo, de preparación, ¿verdad? El pastoral, de preparación, el fundamento, como decimos nosotros.